Buenas noches a todos nuestros colegas. Miguel, gracias por la invitación. Es muy importante para nosotros poder iniciar en lo que es el aspecto de educación continua, de una forma académica, tomando temas muy importantes que seguramente se van a desarrollar en los diferentes días que nos tocan. Quiero compartir con ustedes este tema muy importante que me dejaron desarrollar, que es el abdomen agudo, particularmente el abdomen agudo quirúrgico, que obviamente lo preparé para que en realidad todos los colegas, obviamente en nuestro hospital, el Hospital Agramont, podamos manejar de una manera única la terminología que quisiéramos que todos pudiéramos tener. He tratado de sintetizar lo más posible y ser más entendible lo que es el abdomen agudo quirúrgico. Voy a dar paso a iniciar este tema con los siguientes diapositivas. Bueno, este es nuestro hospital, que creemos que todos nosotros tenemos que sentirnos orgullosos. El Hospital Agramont, tenemos que manejarlo como si fuera un tercer nivel, porque así lo llevamos. Y tenemos una imagen con un nombre de allá de emergencias, que es el capítulo al cual nosotros nos debemos. Bueno, agradecer a todos los que están unidos aquí a esta clase. Y mostrarles de lo que es en realidad nuestra ciudad, la ciudad de La Paz. Quería hacer una analogía en realidad de lo que es el abdomen agudo quirúrgico con esta fotografía, porque el abdomen agudo quirúrgico no puede en realidad salir o dividirse en realidad de lo que es un abdomen agudo en general. Es muy difícil de hablar de un abdomen agudo médico y un abdomen agudo quirúrgico, porque indudablemente cuando un paciente llega a la consulta, pues no dividimos nosotros su enfermedad en ese momento si es abdomen agudo quirúrgico o es abdomen agudo médico. En realidad es un abdomen agudo con el cual va a ingresar nuestro paciente. La analogía es que la ciudad de La Paz es una ciudad muy grande, ¿verdad? Así como la patología del abdomen agudo, que tiene muchas entidades clínicas, ¿verdad? Que van a determinar este cuadro de dolor abdominal agudo. Obviamente, la ciudad de La Paz contempla muchas zonas, obviamente, ¿verdad? Y si uno quisiera llegar a un destino, a un domicilio, tiene que saber exactamente en qué calle y en qué numeración vive. Entonces, cuando hablamos de abdomen agudo, la intención nuestra es llegar, en definitiva, a un diagnóstico etiológico, esforzarnos para poder llegar a un diagnóstico clínico, que es la parte fundamental para nosotros. Obviamente, la preparación de abdomen agudo lo hemos querido hacer ahora como un abdomen agudo quirúrgico y proseguir esta conversación con lo que podamos hacer una definición. Podemos definir que el abdomen agudo quirúrgico es un conjunto de signos y síntomas que se caracteriza, ¿verdad?, por la brusca aparición del dolor abdominal.
tiene sus características de ser muy intenso, puede ser localizado el dolor, a veces difuso, y generalmente está asociado a alteraciones del tránsito intestinal. Se puede presentar con manifestaciones del compromiso peritoneal, hay deterioro grave del estado general del paciente, tiene un pronóstico a veces malo, ¿verdad? A veces terminan con el deceso del mismo. Se puede definir también como un episodio de dolor abdominal severo que persiste desde su inicio por muchas horas, generalmente unas 6 horas continuas que pueden determinar un dolor progresivo, obviamente que requiere una atención médica quirúrgica de inmediata. Este cuadro es muy importante para poder determinar, si lo pueden observar, todas las entidades de un abdomen agudo quirúrgico, de un abdomen agudo médico en general. Estas flechas nos indican en realidad la localización, ¿verdad?, del dolor en las diferentes patologías. Obviamente ahí tenemos las neumonías, embolias, artritis condrocostales, cuadros de abscesos hepáticos que van a ir hacia el lado del hipocondrio derecho, una apendicitis aguda, cuadros ginecológicos, ¿verdad?, y obstétricos como embarazos ectópicos hacia el cuadrante inferior derecho. Entonces, tenemos una serie de enfermedades, ¿verdad?, de inflamaciones dentro de la cavidad abdominal. La analogía venía con la ciudad de La Paz, así. La ciudad de La Paz es muy grande, así como el abdomen agudo. Entonces, obviamente, la ciudad de La Paz, para poderlo conocer y poderse identificar muy bien, van divididos por zonas. Obviamente, no es lo mismo vivir, ¿verdad?, en la zona Miraflores o hacia la zona del Gran Poder, entonces la zona sur o la zona de Miraflores. Entonces, de igual manera el abdomen agudo quirúrgico que nos toca hoy, lo podemos dividir o clasificar, perdón, lo podemos clasificar como un abdomen agudo obstructivo u oclusivo, también lo han llamado un abdomen con un hilo mecánico, ¿verdad? Tenemos un abdomen agudo peritonítico, un abdomen agudo inflamatorio, un abdomen agudo isquémico y un abdomen agudo hemorrágico. Bueno, esta clasificación en el abdomen agudo quirúrgico nos permite diferenciar cuadros sindromáticos característicos de cada grupo de estos. Obviamente, cuando hablamos de un abdomen agudo obstructivo, tiene sus características particulares que obviamente son diferentes en un abdomen agudo inflamatorio o a un cuadro de un abdomen agudo hemorrágico. Un abdomen agudo oclusivo lo podemos más o menos definir, obviamente conocemos lo que sucede, ¿verdad? Hay una detención del tránsito intestinal, ¿verdad? Puede ser por un obstáculo anatómico, intraluminal o extraluminal. Obviamente, el ilio que se provoca, obviamente es un ilio mecánico, puede convertirse en estrangulante o no estrangulante. Obviamente, si es estrangulante, está afectada la circulación, ¿verdad?, arterial del asa que se ha implicado.
Cuando hablamos de un abdomen agudo peritonítico, obviamente hablamos de una inflamación aguda de un órgano abdominal, ¿verdad? Un ejemplo claro podría ser un apéndice, ¿verdad? Que se inflama, pero que el apéndice va a tener un compromiso vecino, adyacente, y que puede generalizarse hacia la cavidad peritoneal. Obviamente, esta definición es bien importante de un abdomen agudo peritonítico, ¿verdad? O puede ocurrir, por el contrario, ¿verdad? Un abdomen peritonítico se puede desarrollar por una perforación de una víscera hueca, y lo más frecuente son úlceras pépticas, ¿verdad? Que pueden determinar, ¿verdad? Su perforación y obviamente va a haber fuga a través de la perforación del contenido, ¿verdad? De la víscera y va a contaminar toda la cavidad peritoneal. Cuando hablamos de un abdomen agudo inflamatorio es la diferencia, ¿verdad? Con el peritonítico. Es que igual hay una inflamación aguda de un órgano, obviamente puede ser vesícula, apéndice, páncreas, pero no tienes repercusión en el resto de la cavidad abdominal o peritoneal. Eso es lo que le distingue a un cuadro abdominal inflamatorio. Y cuando hablamos de un abdomen agudo isquémico, sabemos que hay un hipoflujo sanguíneo por compromiso arterial o venoso y que va a afectar a uno o más vísceras abdominales. Entre ellos a veces tenemos, ¿verdad?, un abdomen agudo isquémico, que más adelante vamos a ver las diferentes entidades clínicas que tenemos que determinan este abdomen agudo isquémico. Uno de ellos, obviamente, la trombosis mesentérica es un ejemplo claro de ello. Y un abdomen agudo hemorrágico, obviamente, que debuta con un hemoperitoneo. Un hemoperitoneo, pues, podemos tener un quiste de ovario hemorrágico, ¿verdad? O un embarazo ectópico, o una ruptura hepática, que pueden determinar, ¿verdad?, este cuadro sindromático de un abdomen agudo hemorrágico. Bueno, hay algunas características importantes que hay que resaltar en cuanto es un cuadro de un abdomen agudo quirúrgico. Sabemos que está causado por una agresión al compartimiento peritoneal. Hay dolor abdominal como síntoma predominante, ¿verdad? Obviamente va a desencadenar esta patología, una fisiopatología intraabdominal y sistémica, que obviamente va a evolucionar, ¿verdad?, con gravedad, y a veces el desarrollo es rápido y con posibilidades de deceso del paciente. Obviamente, los términos anteriores, pues para poder resolver esto necesitamos obviamente una evaluación rápida del cuadro, del dolor, ¿verdad?, del paciente, hacer un tratamiento y diagnósticos tempranos. Obviamente son complejos y difíciles en muchas ocasiones. Y es por eso que vamos a hablar un poquito de lo que es la fisiopatología del dolor abdominal. Obviamente siempre hablamos de un dolor visceral, de un dolor somático, ¿verdad?, un dolor referido. Entonces el dolor visceral es muy importante que entendamos nosotros que se produce por distensión, ¿verdad?,
de los órganos. Si hay distensión, puede haber una distensión gástrica, distensión intestinal. Entonces va a determinar, ¿verdad?, el dolor. Hay un espasmo que puede determinar un tipo de dolor cólico. Hay distensión exagerada del órgano involucrado. Puede haber isquemia en los órganos. Puede haber tracción de ligamentos o vasos. Y todas estas presentaciones ahí de los órganos se manifiestan con una sensación dolorosa. Pero la característica de este dolor, ¿verdad?, es una sensación de dolor poco definido. Y cuando hablamos como ejemplo, siempre lo vamos a colocar a la apendicitis aguda, porque es un dolor a veces que lo experimenta el paciente como un dolor cólico, a veces opresivo, una sensación de malestar, pero siempre a nivel de la línea media. Obviamente el dolor visceral está asociado a una inervación, ¿verdad?, visceral. Obviamente tenemos los plexos, ¿verdad? En la línea media hablamos del plexo solar, mesentérico, que van a determinar, ¿verdad?, la localización del dolor a ese nivel. Obviamente el dolor somático o parietal es un dolor ya más localizado, ¿verdad? Es un dolor ya agudo, intenso, que obviamente se localiza identificando más o menos la posición del órgano involucrado. En este caso, si hablamos de una apendicitis, el dolor somático se va a localizar en la fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Y hablamos a veces de un dolor referido en las diferentes entidades clínicas que dan dolor abdominal agudo. Un ejemplo, bueno, un cólico vesicular, ¿verdad?, puede referir el dolor, un dolor referido hacia la región escapular, a veces al hombro derecho. Un dolor del colon izquierdo puede percibirse hacia la región también torácica izquierda, o el vaso, un dolor pancreático en la región dorsolumbar. Entonces son dolores referidos, ¿verdad?, que son regiones anatómicas diferentes de la zona donde está afectada, ¿no?, o donde se origina el dolor. Obviamente a veces tenemos, que no está incluido en esta diapositiva, el dolor migratorio, que es muy importante también. Y obviamente el dolor migratorio se da pues en la apendicitis aguda, que es una de las patologías en abdomen agudo muy frecuente. Y es por eso que le tomamos siempre el ejemplo de este órgano. Bueno, cuando hablamos de etiología del abdomen agudo quirúrgico, siempre nos vamos a referir a estos cuadros sindromáticos, ¿verdad?, de un abdomen agudo oclusivo obstructivo, que decíamos un hilo mecánico, en casos inflamatorios, peritoníticos, isquémicos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un número pequeño de ejemplos, ¿verdad?, de cuadros de abdomen agudo oclusivo u obstructivo. Entre ellos tenemos las hernias, ¿verdad? Obviamente las adherencias posoperatorias, el vólvulo como torsión intestinal. Los tumores pueden determinar, ¿verdad?, cuadros obstructivos, tanto intraluminal como extraluminales. Un cuerpo extraño, ¿verdad? Impactaciones fecales, el fecaloma puede también ser
ejemplo de ello, la carcinomatosis. Entonces, tenemos una variedad de cuadros, ¿verdad? De ejemplos. No está aquí el hilio biliar también, ¿verdad? Es la obstrucción intestinal por un cálculo básico, un cálculo biliar, ¿verdad? De gran tamaño, que puede determinar un abdomen agudo oclusivo. En los abdómenes agudos inflamatorios, bueno, es más frecuente una apendicitis, una colecistitis, una pancreatitis, una diverticulitis. Obviamente, las referencias que decíamos de los cuadros de abdomen agudo inflamatorio es que son inflamaciones que solamente se localizan en el lugar del órgano afectado. No van a comprometer, ¿verdad?, en un abdomen agudo inflamatorio, el resto de la cavidad peritoneal. Y en un abdomen agudo peritonítico, hablamos a veces de unas peritonitis primarias, ¿verdad?, y unas peritonitis secundarias. Obviamente las peritonitis primarias generalmente en cuadros ascíticos pueden haber una peritonitis contaminada por traslocación de bacterias que pueden ir desde el colon o del intestino hacia un síndrome ascítico, ¿verdad? Son peritonitis primarias. Las secundarias obviamente son las que más conocemos. Un ejemplo claro de una peritonitis secundaria tendría que ser una apendicitis aguda complicada, o una colestitis aguda también complicada, una perforación, ¿verdad?, de una úlcera péptica, perforaciones intestinales. Son complicaciones de procesos de abdómenes agudos inflamatorios. Y en abdómenes agudos isquémicos, ¿verdad? Obviamente el ejemplo clásico es una trombosis mesentérica. Obviamente cuando hay un abdomen agudo isquémico puede haber asociación o combinación con un abdomen agudo oclusivo. Es por eso que aquí tenemos como un ejemplo una hernia externa estrangulada. Obviamente la hernia externa es un abdomen agudo oclusivo u obstructivo, ¿verdad? Pero cuando hay compromiso circulatorio o arterial, ¿verdad?, de la circulación, hablamos de una hernia estrangulada. Tiene un carácter isquémico y es por eso que entran dentro de este grupo sindromático de abdomen agudo isquémicos. Un quiste de ovario, ¿verdad?, torcido igualmente. Cuando hay compromiso vascular, llega a ingresar a un cuadro de un abdomen agudo isquémico. Y cuando hablamos de un abdomen agudo hemorrágico, ¿verdad?, tenemos un embarazo ectópico complicado, obviamente, a determinar una hemorragia peritoneal. Puede haber aneurismas de aorta, una pancreatitis aguda necrohemorrágica, hay rotura espontánea de hígado o de vaso. Entonces, que van a determinar un cuadro de un abdomen agudo hemorrágico. Hola, me están copiando. Si yo pudiera, Miguel, continuar.
Sí, sí, no hay problema, te escuchamos y vemos bien tu diapositiva. Estamos viendo, ¿ven? Sí, sí. Ya, muy bien. Permítame 2 minutitos. 2 minutitos. Un momentito. Sí. Bueno, continuamos entonces. Bueno, hemos tratado de definir exactamente todos los síndromes que tenemos dentro de la clasificación. Obviamente, para poder hacer clínicamente un diagnóstico, ¿verdad? La anamnesis es la parte fundamental para nosotros. Todo paciente que ingresa a emergencias, lo importante para nosotros es la atención rápida, ¿verdad? Tener una anamnesis concisa, pero sí tenemos parámetros muy importantes para poder eh, empezar esto. Yo creo que cada paciente, a veces, quiero referirme a las dificultades que creo que todos los médicos tenemos en emergencias, porque el cuadro de dolor abdominal es muy intenso a veces, que no nos permite a veces hacer una buena anamnesis. Pero obviamente nosotros estamos empeñados en querer llegar siempre a un diagnóstico clínico y para ello nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Cerciorarnos de los datos que nos va a dar el paciente. Y uno de los datos muy importantes para nosotros es el inicio de la enfermedad actual. Tenemos que saber exactamente qué día, hace cuántos días ha empezado su cuadro. Obviamente en cuadros de dolor abdominal va a primar fundamentalmente el dolor. Tendremos el desarrollo de un cuadro de dolor abdominal, tendremos vómitos, tendrá náuseas, vómitos, fiebre, tendremos alteraciones del tránsito intestinal, puede haber deposiciones líquidas. Entonces, hay un sinfín de signología, sintomatología que tenemos que desarrollar. Y ello nos va a llevar, ¿verdad?, a poder definir exactamente o poder clasificar en qué cuadro sindromático va a ir el paciente. Y es por eso que cuando nosotros hacemos la anamnesis, siempre tenemos que preguntar, ¿verdad?, cómo está el tránsito intestinal, ¿verdad? Si hay deposiciones, si hay eliminación de gases, si ha habido diuresis o micciones en las últimas horas. Y en las mujeres nunca olvidarnos, ¿verdad?, los antecedentes ginecobstétricos que tienen que ser incluidos en la historia clínica. Bueno, he querido manejarlo dentro de un aspecto de un cuadro sindromático, ¿verdad?, las manifestaciones clínicas o clínicamente en esta exposición. Y como lo hemos dividido en cuadros sindromáticos,
Vamos a desarrollarlo de igual manera, estas manifestaciones clínicas en los diferentes síndromes. En un cuadro abdominal oclusivo o obstructivo, ¿verdad? El paciente obviamente viene con un dolor abdominal, que al inicio es de tipo cólico, ¿verdad? Es un dolor intermitente que aprieta, ¿verdad? Es un dolor que aprieta y suelta, vuelve a apretar, es intermitente, pero a medida que pasa el tiempo, las horas, es más intenso. Obviamente, la obstrucción del tránsito intestinal va a determinar distensión abdominal. La distensión abdominal va a ser mucho más ostensible si la obstrucción intestinal es más alejada del inicio de nuestro tubo digestivo. Obviamente, si una obstrucción a nivel de colon, pues la distensión abdominal va a ser mayor. Si tenemos una obstrucción intestino delgado, obviamente no va a haber una gran distensión. Y la presencia de los vómitos. Obviamente en obstrucción de intestino delgado los vómitos son precoces, como todos sabemos. Y en una obstrucción intestinal baja, generalmente a veces no hay vómitos. Y si los hay no son muy frecuentes, son tardías, es como se las describe siempre. Obviamente hablamos de dolor abdominal, de distensión abdominal. Y lo que le va a certificar un cuadro oclusivo intestinal es esto, la falta de eliminación de gases y heces. Entonces, esta rúbrica de este síndrome, con la falta de eliminación de gases y heces, es la que le da en realidad el nombre de obstrucción, de un cuadro obstructivo. Obviamente, el paciente va a presentar seguramente deshidratación, va a haber oliguria, puede llegar en choque. Y repetimos que en el examen físico encontraremos distensión abdominal. Eso va a ser de acuerdo al nivel de la obstrucción, como señalábamos. Habrá timpanismo con la percusión, ¿verdad? Y en la auscultación hay ruidos de lucha o serán hiperactivos. Habrá una asociación, ¿verdad? Cuando uno está auscultando el abdomen. Cuando hay estos ruidos de lucha, pues se asociará inmediatamente el dolor abdominal en el paciente. Entonces, cuando hay un cuadro obstructivo, obviamente aquí tenemos un ejemplo de las hernias y eventraciones, ¿verdad? La lesión es evidente, pero a veces no las detectamos, ¿no? Porque es así una hernia crural, porque las hernias crurales, como sabemos, son muy frecuentes en las mujeres. Es una hernia muy pequeña que generalmente puede medir unos 3-4 centímetros de diámetro, muy difícilmente palpable. Y ese tipo de hernia que se puede estrangular en la región inguinal, crural, no puede manifestarse a veces con un dolor a nivel de la ingle, sino si el paciente desarrolla un cuadro de dolor abdominal tipo cólico con vómitos, ¿verdad? A veces incoercibles. Obviamente va a haber vómitos y falta de eliminación de gases. Y obviamente, seguramente nosotros vamos a pedir una radiografía, ¿verdad? De inicio, ¿verdad? Generalmente pedimos un abdomen simple de pie y lo que esperamos ver siempre va a ser, ¿verdad? Imágenes de niveles hidroaéreos, ¿verdad? Que van a determinar, ¿verdad? Un cuadro obstructivo intestinal. Pero la etiología es diferente. Entonces hay que buscar la causa. Obviamente a veces, como decíamos, las hernias, ¿verdad? Son evidentes al examen físico. A veces
no terminamos a veces de hacer un examen físico general y entramos a cirugías por un cuadro obstructivo intestinal alto, y descubrimos que ha sido una hernia crural pequeña. Cuando hablamos de un abdomen agudo peritonítico, decíamos ahí, que puede presentarse con un dolor continuo, inicialmente es visceral, es el ejemplo de una apendicitis complicada, ¿verdad? Que pueda complicarse con toda la cavidad peritoneal. Obviamente estos pacientes, cuando hay tos o se mueven, pues el dolor abdominal es mucho más intenso, ¿verdad? O desencadenan el dolor. O la respiración profunda pues hace de que pueda desarrollar el dolor abdominal. O sea, son pacientes que en el examen físico los vamos a ver, se encuentran generalmente en el cúbito dorsal, están inmóviles, ¿verdad? Están quietos. Y siempre hemos referido que esos pacientes con peritonitis están clavados en la cama, que no se mueven para que no desarrollen el dolor. Obviamente una peritonitis puede desarrollarse a partir de una perforación duodenal, pero cuando inicia el dolor, una perforación duodenal, lo describimos como un dolor súbito, transfictivo, ¿verdad? Pues dicen como una puñalada, es un dolor muy exquisito, muy fuerte, pero súbito. En esos casos de perforación. Pero cuando el dolor abdominal es progresivo, el dolor generalmente se asocia a una inflamación aguda. Hablamos de una apendicitis aguda, pero posteriormente se puede diseminar. Podemos encontrar, ¿verdad?, alteraciones de los signos vitales en un cuadro de un abdomen agudo peritonítico. Puede haber taquicardia, ¿verdad? Vamos a hallar hipotensión, determinando así cuadros de sepsis, ¿verdad? Los vómitos, pacientes que siempre van a tener alteraciones del tránsito intestinal, o no hay deposiciones, o pueden presentar deposiciones líquidas por excitación peritoneal. Cuando examinamos, ¿verdad?, el abdomen, generalmente hay una hipersensibilidad cuando se examina, tanto a la palpación superficial y profunda. Podemos encontrar defensa, a veces hablamos de un abdomen en tabla, hay contractura, tenemos los signos característicos de un genou de Mussy, ¿verdad? Un dolor a la descompresión en todos los cuadrantes abdominales. Si hay una perforación de víscera hueca, tendremos el signo de Joubert, ¿verdad? Que es la pérdida de la matidez hepática, ¿verdad?, durante la percusión. Y generalmente hay ausencia de ruidos hidroaéreos. Un abdomen isquémico lo diferencia de los otros porque este dolor es intenso, continuo, persistente, es muy severo y es progresivo y no responde a analgésicos, ¿verdad? Analgésicos antiinflamatorios habituales. Entonces el paciente continúa con la misma sintomatología desde que ingresa. A veces el paciente llega a un deterioro del estado general muy rápido. Pueden llegar a un shock séptico, a veces hipovolémico. Hay falla multiorgánica con estos pacientes. Pueden llegar con un abdomen distendido, muy doloroso a la palpación superficial y profunda.
tiene signos de eyección peritoneal. Igual hay silencio auscultatorio. Y a veces cuando hay un desenlace fatal, los pacientes presentan hemorragia digestiva baja y a veces hacen alta, hay hematemesis. Entonces, pueden presentar estas características, un abdomen agudo isquémico. Bueno, un abdomen agudo hemorrágico, la presentación clínica, obviamente, el síntoma primordial es el dolor abdominal, a veces brusco. Se va a presentar con signos generales de hipovolemia, ¿verdad? Que al examen físico vamos a encontrar palidez generalizada, tanto de mucosas como de segmentos distales, ¿verdad? Una palidez a nivel de lechos ungueales. Y se encuentra un abdomen ligeramente distendido, pero es un abdomen blando. Hay dolor a la palpación. Se pueden encontrar signos de disectación peritoneal no tan marcados. Bueno, aquí he querido detallarles algunas actitudes del paciente, ¿verdad? Para cuando tenemos pacientes en atención de pacientes en unidades de urgencia. La actitud del paciente, como los encontramos, como decíamos, un paciente inmóvil, ¿verdad? Es un paciente que defiende su abdomen, es un paciente de un abdomen agudo peritonítico, ¿verdad? Si han visto un cólico renal, pues es un paciente movedizo, ¿verdad? No está quieto. Es igual como un cuadro obstructivo intestinal. Entonces, el dolor cólico difuso en un cuadro obstructivo intestinal inicial, ese paciente no está quieto. Es cuando nos referimos a veces que puede estar arañando las paredes y todo eso por el dolor. Puede ceder un poco, pero la siguiente es un dolor mucho más intenso. Los pacientes pueden presentar una flexión del muslo, ¿verdad?, hacia el abdomen, ¿sí?, para mitigar a veces el dolor en casos de apendicitis aguda, más que todo miembro superior derecho. O llevar las dos extremidades superiores hacia el abdomen en crisis dolorosas de la pancreatitis. Obviamente lo han descrito como en ovillo, la posición del paciente. Bueno, las facies también, una de ellas la facies hipocrática, ¿verdad? Es un paciente deshidratado con ojos hundidos, ¿verdad? Y bueno, podemos tener los relieves óseos prominentes, ¿verdad? Y esto es en facies de peritonitis. Hay unas facies dolorosas, ¿verdad? En oclusión intestinal, úlcera perforada. Y una facies pálida, obviamente, en caso de un abdomen agudo hemorrágico, ¿verdad? Obviamente, con todo lo señalado, lo que queremos en realidad es llegar a un diagnóstico clínico. Y para ello hay premisas. Y lo primero es tener una historia clínica completa, ¿verdad? Una anamnesis cronológicamente bien detallada desde el inicio de su enfermedad actual, la presentación de los signos y síntomas.
Obviamente ese interrogatorio es minucioso y una exploración sistemática. Obviamente la exploración siempre lo vamos a repetir, tiene que ver una inspección, la palpación, percusión y auscultación de los diferentes órganos que examinamos. Bueno, en un abdomen agudo quirúrgico hay necesidad, ¿verdad?, que debemos hacerlo, de hacer exámenes complementarios. Obviamente se deben realizar con un orden lógico y según las condiciones del paciente. Es muy diferente cuando uno hace un diagnóstico clínico de un abdomen agudo oclusivo, ¿verdad? Porque la clínica te va a dar a pedir exámenes complementarios, ¿verdad? Si hacemos oclusivo, generalmente nos vamos a ir a pedir lo que es radiología, obviamente laboratorios. Yo creo que muy poco puede ayudarnos una ecografía en ese momento, ¿verdad? Pero tiene que haber un orden lógico y según la presentación del abdomen agudo que estemos examinando o definiendo clínicamente el síndrome de abdomen agudo. Obviamente, dentro de los exámenes complementarios, tenemos que definir lo que es un laboratorio, la radiología, o pedimos ecografías, la tomografía artificial computarizada. Entre otros, bueno, tenemos la laparoscopía, ¿verdad? No podemos dejar de lado eso. Las laparocentesis, como medios de diagnóstico todavía, ¿verdad? Que todavía pueden ser muy útiles para nosotros. La resonancia magnética también es otro de los exámenes complementarios que también lo tenemos en el Hospital Agramont. Bueno, cuando tenemos un paciente con un cuadro de dolor abdominal, obviamente los laboratorios son la parte fundamental para poder a veces definir un cuadro clínico que a veces es muy difícil de poder clasificarlo en cada uno de los cuadros sindromáticos que tenemos. Obviamente cuando pedimos un hemograma, tenemos que pedir el grupo sanguíneo. No podemos olvidarnos ahí, ¿verdad? La glicemia, la creatinina, toda la química sanguínea. Si obviamente tenemos un cuadro vesicular, pues tenemos que asociarnos ahí, más si hay ictericia, pues hay que pedir hepatogramas, ¿verdad? Un coagulograma, los electrolitos, porque a veces hay patologías de dolor abdominal que muy difícilmente podemos clasificar y a veces los laboratorios sí nos tienen que ayudar. A veces pedimos amilasas, lipasas, para poder definir si es un cuadro pancreático, obviamente. Hablamos de ecografía como unas ventajas. Es un estudio muy importante para nosotros en emergencias, que obviamente deberíamos tenerlo en todo momento, porque la ventaja es que tiene una capacidad multiplanar, obviamente puede describir en cualquier plano los diferentes órganos, ¿verdad? Sean hepáticos, renales. Entonces va a ser diferentes cortes. Se efectúa en tiempo real, lo vemos en ese momento, es de rápida ejecución, ¿verdad? No hay radiaciones. El costo es bajo y puedes realizárselo al pie de la cama, obviamente en la unidad de urgencias, si es que lo tuviéramos, ¿verdad?
Obviamente las desventajas es lo que referimos. Dependemos obviamente del operador, ¿no? Del médico ecografista. Pero tiene sus limitaciones, ¿verdad? No es lo mismo hacer una ecografía, ¿verdad? Una apendicitis aguda cuando un paciente es obeso o está con un cuadro de distensión abdominal producto de una distensión, de una complicación. Entonces, esa es la desventaja en cuanto a ecografías. La radiología todavía tiene sus solicitudes porque es un recurso todavía válido al momento, es económico y muy accesible. Podemos diagnosticar, es una parte fundamental para nosotros en cuadros de abdomen agudo oclusivo u obstructivo, ¿verdad? En cuadros igual de perforación de víscera hueca, una radiología nos puede ayudar mucho, ¿verdad? Diagnosticando lo que es neumoperitoneos. Y en la tomografía, yo creo que es uno de los métodos de diagnósticos muy actuales, de mucho más uso al momento, porque a veces los cuadros abdominales agudos tienen que asociarse a un diagnóstico o elevar por lo menos el diagnóstico clínico, ayudarnos a definir exactamente la etiología de este cuadro abdominal. Y creo que la tomografía juega un papel fundamental en el diagnóstico en las unidades de urgencia. Entonces, es por eso que la sensibilidad y especificidad de estos métodos de diagnóstico son muy elevados. Ahí nos señalan, miren, una sensibilidad del 78 al 100% y es muy específico para los diferentes órganos, un 98%. Una de las desventajas es que hay que movilizar al paciente, ¿verdad? Y a veces eso es lo que a veces se nos dificulta a veces, porque a veces hay pacientes con cuadros de choqueados, entonces es la desventaja que tenemos. Pero es uno de los métodos de diagnósticos actuales que en urgencias se está manejando mucho. Obviamente habíamos señalado la laparoscopía, obviamente que se lo puede emplear como un método de diagnósticos en abdomen agudos no definidos, ¿verdad? Que nos puede dar la necesidad. Que obviamente cuando se hace una laparoscopía diagnóstica puede ser también de resolución en esos momentos. Hay muchas patologías que se han resuelto, como unas úlceras pépticas perforadas, que pueden llegarse a resolver por laparoscopías. Bueno, quiero, obviamente, una vez que tenemos un diagnóstico, el manejo de los pacientes con abdomen agudo en las unidades de urgencias, tenemos que hacer este manejo, ¿verdad? Obviamente la internación del paciente se debe hacer un control evolutivo de la patología que estamos manejando. Debemos tener accesos venosos, ¿verdad? Ya sean periféricos o centrales. La utilización, ¿verdad?, de la descompresión intestinal o gástrica, de las sondas nasogástricas, cuantificar las orinas a través de sondas. Obviamente tenemos que reponer volemia, obviamente dependiendo del abdomen agudo que estemos manejando. Y esto de parámetro de
uso de analgésicos, ¿verdad? Hasta tener el diagnóstico. A veces ha sido muy relativo el uso de los analgésicos, ¿verdad? Aún de los antibióticos, pero cuando uno tiene un diagnóstico etiológico de un abdomen agudo, ¿verdad? Si es inflamatorio, ¿verdad? El ejemplo clásico, si usted diagnostica un abdomen agudo inflamatorio por un cuadro de una apendicitis aguda, yo creo que ya sí tiene el diagnóstico y la propuesta quirúrgica, pues el uso de los analgésicos y antibióticos, bueno, es de uso a veces inmediato para poder calmar al paciente y evitar mayor complicaciones por esta patología. Los exámenes preoperatorios, obviamente, cuando serán mínimos cuando ya se tenga un diagnóstico etiológico definido. Y al conversar e informar a los familiares es la parte fundamental, ¿verdad? De la misma patología, ¿verdad? Para que se pueda autorizar, tengamos el consentimiento informado de parte de familiares y del paciente. Obviamente la parte fundamental para poder hacer la parte de dar los conocimientos básicos y fundamentalmente que puedan comprender los familiares del paciente sobre la patología y que estamos queriendo resolver. Bueno, cuando hablamos de abdomen agudo quirúrgico, tenemos que hablar del tratamiento quirúrgico. Y es lo que se hablaba más antes, ¿verdad? Que la mayoría de los episodios de dolor abdominal, de los cuadros clínicos que hemos visto, si se prolongan por más de 6 horas o más, generalmente requieren de un tratamiento quirúrgico. Porque la indicación de cirugía siempre se va a basar en el análisis minucioso de la historia clínica, obviamente de todo el desarrollo de lo que es la anamnesis, sus antecedentes, bueno, el examen físico. Y nunca va a depender de un único hallazgo. ¿Eh? Entonces, y a veces hablamos del momento oportuno para operar, siempre va a depender de la forma evolutiva de la patología desencadenada. Un abdomen agudo peritonítico, si hablamos de una peritonitis, ya, séptica, a veces hablamos asépticas, son términos que también nos olvidamos ahí de describir. Obviamente son pacientes, más que todos los abdómenes agudos sépticos, de estos peritoníticos, llegan muy descompensados. Obviamente no es premura operarlos ellos, ¿verdad? Hay que tener un lapso de compensación y tampoco es de tardarnos mucho, ¿verdad? La compensación del paciente generalmente a veces lo pueden llevar, obviamente todos los pacientes pueden llegar a veces a terapia intensiva, compensarlos y posteriormente ingresar a cirugía. Obviamente se hablan de 4 horas de compensación en estos tipos de pacientes, los cuales han hecho cuadros, ¿verdad?, de fallas renales, a veces pulmonares. Entonces, uno tiene que ver el momento oportuno de ingreso a estos tipos de pacientes. Y queremos concluir con estos puntos, que la patología aguda del abdomen nos obliga a diagnósticos rápidos y precisos y a tomar decisiones importantes. El abdomen agudo siempre es evolutivo,
y debe ser examinado en forma repetitiva. Es muy importante la evolución en horas de un paciente con cuadro de abdomen agudo, porque de esa manera nosotros vamos a poder definir exactamente la etiología lo más próximamente posible a poder definir cuál es la etiología de ese abdomen agudo. Debemos reconocer los signos invariables de abdomen agudo, ¿verdad? Un dolor abdominal persistente, ¿verdad? Signos de irritaciones peritoneales, ¿verdad? Signos de descompresión, masas palpables, cuadros agudos, ¿verdad? Que se han iniciado, son pacientes que, en la enfermedad actual son cuadros de 24 48 horas. Obviamente que días anteriores ellos han estado, obviamente decir los que estaban dentro de su, estando sanos, ¿verdad? Haciendo sus labores cotidianas, ¿verdad? Y el cuadro de dolor abdominal agudo es agudo, ¿no? De presentación a veces súbita, estando bien el paciente. Y la parte fundamental para nosotros, que el diagnóstico en la evaluación de un paciente en urgencia tiene que ser eminentemente clínico. Tenemos que echar mano de estudios complementarios, obviamente sí, siempre lo va a hacer, pero con una orientación, ¿verdad?, basada en la sospecha clínica. Obviamente, cuando hablamos de con una orientación clínica, tenemos que saber si es que tenemos un cuadro de un abdomen agudo inflamatorio y hablamos de un cuadro de una apendicitis aguda no complicada, pues no podemos estar pidiendo laboratorios, estudios complementarios que van a alargar mucho más, ¿verdad?, la espera de un tratamiento quirúrgico de urgencia. Entonces no podemos estar pidiendo, ponle hepatogramas, transaminasas, ¿verdad? Amilasas, lipasas, en pacientes de un cuadro ya definido de una apendicitis aguda, de un abdomen agudo inflamatorio. Y en lo posible no medicar a un paciente con cuadro de dolor abdominal agudo sin un diagnóstico clínico, porque eso sí va a ser mucho más difícil definir, ¿verdad?, en posterior el cuadro sindromático, porque va a esconder los síntomas, ¿verdad? Y va a alargar mucho más y va a alargar y va a determinar mayores complicaciones en el paciente. Bueno, es el último slide y quiero agradecerles a todos ustedes por haber compartido este tema. Bien, muchísimas gracias, doctor Hernán. Muy didáctica las explicaciones. Yo creo que ha sido provechoso para que en emergencias puedan realizar los consejos y también la orientación que nos ha brindado. Ahora, si existe a nivel de de los que estamos participando, ¿alguna pregunta? Doc, A ver, alguien creo que está con con usted.
En el chat no tenemos preguntas, así que si desean alguien preguntar algo para terminar esta nuestra... Sí, Doc, no sé si me escucha, doctor. Sí, 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 Jaime, te escucho. Adelante. Doc, en el área de las emergencias, lo más frecuente son las, las coles agudas, ¿no? Entonces, la pregunta del paciente o de la familia es el tipo de cirugía que se va a realizar, si bien le van a hacer una colecistectomía convencional o una laparoscópica. ¿Existe algún criterio, digamos, para decir cuál se va a hacer? ¿O es netamente a decisión, digamos, por la parte quirúrgica en este caso, Doc? Sí, estoy de acuerdo ahí. Las patologías muy frecuentes de abdomen agudo, bueno, pues podemos poner las inflamatorias, ¿verdad? Como un cuadro de apendicitis aguda o una colestitis aguda. A la pregunta, yo creo que la cirugía laparoscópica ha marcado mucho más. Yo creo que todos los pacientes quieren cirugías laparoscópicas, pero todos los pacientes y los familiares, como siempre hemos estado desarrollándolo en la urgencia, es que deben ellos entender que la cirugía laparoscópica puede convertirse en abierta. Obviamente hemos tenido cuadros de colecistitis aguda, ¿verdad? Que han ido bien, que han terminado en una colecistectomía laparoscópica, pero muchas de ellas también se han convertido por las dificultades mismas de la patología. Ahora, ¿qué va a determinar si va a ser abierta o laparoscópica? Yo creo que es el tiempo de evolución. Un cuadro de colecistitis aguda, la característica de presentación obviamente es un dolor, ¿verdad? Pero un dolor tipo cólico no muy severo en la colecistitis aguda. Si han tenido una experiencia, ¿verdad? Es un dolor suave, pero persistente. El paciente puede llevarle una semana con ese dolor, le permite comer todavía o tomar líquidos, pero la diferencia es que cuando quiere comer un poco más, el dolor, ¿verdad? Se acentúa. A medida que el cuadro evoluciona a distensión vesicular, ¿verdad? A inflamarse, hay obstrucción, hay infección y hay fiebre, escalofríos, algunos pacientes, porque ya se convierte en un piocolecisto. Entonces, la evolución del paciente, cuanto más días tengo un paciente, un cuadro de una colecitis aguda, generalmente va a terminar en una colecistectomía abierta. Las recomendaciones son muy importantes para los cirujanos porque siempre tratamos de transmitir lo que a nosotros nos han dado. La vía biliar siempre es única, ¿verdad? La lesión de la vía biliar es muy difícil de poder resolver. Entonces, uno tiene que ser muy precavido en esas situaciones. Entonces, a veces tenemos que buscar la seguridad de la paciente, ¿bien? Y lo más recomendable en estos casos, por la evolución del paciente, generalmente a veces tenemos que terminar con una colistectomía convencional. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, pues una vez más vamos a agradecer al doctor Hernán por habernos acompañado, habernos dado este reciclaje, habernos hecho recuerdo de las cosas que vale la pena tener en cuenta cuando estemos en emergencias para poder ayudar a resolver el problema de nuestro paciente.
Si no hay nada más, entonces pues vamos a ya dejar por terminada esta sesión, invitándoles nuevamente a participar de la próxima semana, pero el día viernes. Doctor Gabriel, tiene la palabra. Muy amable, doctor Zera. Gracias, doctor Caspa, por la excelente exposición. Bueno, doctor, bueno, me parece muy buena la idea de continuar con esto de educación médica continua. Me gustaría, pero que para la próxima invitemos no solamente a nuestros queridos internos, nuestros médicos de guardia, sino también a otros colegas en lo que es el grupo del Hospital Agramonte, para que también quieran asistir, no sé, enfermeras, algún personal de otros servicios que quieran escuchar la charla, para tener un poco más de quórum, doctor. Entonces yo quisiera que eso se haga la invitación en el grupo del hospital para la próxima reunión y poder tener un poco más de aforo para poder dar una mejor charla, ¿no? Agradezco al doctor Caspar por su excelente exposición, a usted, doctor, que está llevando a cargo esta nueva tarea encomendada, y que no sea el primer ni último tema. Invitemos a otros médicos también para seguir exponiendo y hagamos este planteamiento que usted está llevando con tanta diligencia. Muy agradecidos con su personal, a todos los que se han tomado la molestia de estar un momento con nosotros esta noche. Se les agradece el tiempo brindado y continuemos con las sesiones. Gracias. Está muy bien, bueno, tomamos en cuenta eso, estamos en el curso, yo creo que en la próxima semana vamos a tener ya más, y si no, vamos a habilitar también, ¿no? De mandar el link a ambos grupos, ¿no? Al grupo mayor que vendría a ser del Hospital Agramont y el grupo reducido con el que estamos empezando, ¿no? Entonces yo creo que la semana ya vamos a seguir teniendo más progreso de todo esto. Esto está ya para todo el cuatrimestre, este último cuatrimestre del año 2021, y veremos paulatinamente cómo vamos acompañando a nuestros colegas en sus diferentes charlas. Muy bien, muchísimas gracias una vez más, doctor Hernán, y a todos y cada uno de ustedes. Hemos estado 18 participantes en esta primera charla, y esperemos de que vaya creciendo también. Que tengan muy buenas noches y pues mañana nos ya vemos en las actividades normales. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doc.